Hola a todos, bienvenidos a los que se están conectando. Vamos a empezar en breve. Ya, démosle. Alejandra, ¿tú bien? Hola, buenos días. Sí, todo bien. Ya, genial. Fantástico. Bueno, bienvenidos a los que se están conectando nuevamente. Ya, gracias por participar con nosotros en esta tercera jornada. Ahí me medida que se vayan integrando el resto, yo creo que se van a ir poniendo correcto. Ya, pero para ser respetuosos con el tiempo, vamos a comenzar. Ya, vamos a darle la bienvenida a este tercer ¿cómo se llama? A este tercer webinar, que es preparándonos al tercer Congreso de Educación Inclusiva, ya en esta oportunidad con la última relatora, que es Alejandra, que nos acompaña hoy y vamos a hacerle algunas consultas bastante interesantes. ¿Ya? Les damos la bienvenida finalmente a todos los que se están integrando recién, ¿ya? Y comencemos. A los que ya han participado anteriormente, yo creo que esto les va a parecer reiterativo, pero evidentemente hay gente que se va conectando a poquito y no ha participado en las versiones anteriores, así que vamos a hacer un breve resumen primero de los presentadores que vamos a estar hoy día. Ya me presento, mi nombre es Braulio, yo soy gerente de marketing, me acompaña Gonzalo, que es coordinador de marketing y también va a estar moderando comentarios, entre otras, y Alejandra, que es expositora del tercer congreso, ella es magíster en integración pedagógica y social y también relatora hace muchos años de Instituto de Ocio. Vamos a leer un poco la agenda para que todos estemos, sobre todo los que se están integrando recientemente, para que estén al tanto de lo que vamos a ver. Primero vamos a hablar un poco de la transición de AG y EOS y cómo ahora nos definimos como Unity Psychometrics Chile. Vamos a ver un breve resumen en video de lo que hace Unity Chile hoy por hoy. Vamos a tratar la introducción al tercer congreso de por qué nació esta iniciativa ya en este 2023 y después ya vamos a dar el espacio a Alejandra que nos cuente un poquito de ella, de su experiencia, de su currículum, de su ponencia, qué tan interesante es y cuál va a ser el foco que también va a tener en lo que va a exponer en el congreso. Vamos a dejar un espacio de preguntas abiertas y finalmente vamos a detalles, promociones que estén vigentes, etcétera. ¿Ya? Para todos, está habilitado el modo de preguntas y respuestas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que significa que al lado del chat donde pueden dejar sus comentarios hay un globito de preguntas en el cual si ustedes lo pinchan queda en color azul. Al estar en color azul, eso va a permitir que después, cuando tengamos la ronda de preguntas, podamos mostrar la pregunta hacia todos los participantes y así todos estemos viendo lo que la persona preguntó. ¿Ya? Así que los invitamos también a utilizar ese sistema. Avancemos entonces a lo que es Unity Chile hoy. Unity Psychometrics Chile es una empresa internacional que está presente en 16 países y la cual a lo largo desde el 2020 ya integró en su ¿cómo se llama? En su haber ya a AG Internacional e Instituto de Ocio para que formaran parte de ella. ¿Ya? ¿Eso qué significa en grandes rasgos? Significa que finalmente todos los productos, como por ejemplo la batería Evalúa, los test, los libros, y por otro lado los cursos, las capacitaciones, las certificaciones que hacía el Instituto de Ocio, ya ahora están amparadas en Unity Psychometrics, que es la empresa que está absorbiendo esta experiencia, ¿ya? Pero sin lugar a dudas nosotros mantenemos la misma garantía, la misma calidad y de hecho los mismos profesionales que desempeñaban los cursos y que vendían las capacitaciones siguen con nosotros, ¿ya? Así que eso es un poco resumen, pero es necesario para que se vayan interiorizando con que Unity es lo que el día de mañana van a empezar a ver como logo y como marca de ahora en más. Y vamos a ver un pequeño resumen en video de lo que hace Unity en el mundo y de lo que estamos haciendo nosotros acá también en Chile. ¿Necesitas herramientas psicológicas validadas para evaluar o intervenir con personas? Unity Psychometrics es tu mejor elección. Presente en más de 16 países, contamos con más de 50 años de trayectoria profesional y la garantía de proveer el mejor material de evaluación e intervención, con más de 300 pruebas disponibles en 25 idiomas. Nuestras pruebas cubren todas las áreas de la psicología con gran rigor científico, desde el ámbito clínico hasta la gestión de recursos humanos, con gran foco en la orientación y psicología educativa.
En el sector educativo, desarrollamos pruebas de diagnóstico de dificultades de aprendizaje, competencia educativa, orientación escolar, profesional y universitaria. En el sector clínico, confeccionamos pruebas centradas en la psicología de la salud, neuropsicología y fonoaudiología, entre otras. En recursos humanos, nos especializamos en la psicología del trabajo y organizacional, acompañando y asesorando a las empresas que trabajan con nosotros en todo el proceso de selección y desarrollo. Conócenos mejor en yuntisai.cl. Conocimiento científico para el desarrollo y el bienestar de las personas y organizaciones. Perfecto. Entonces ese es un breve resumen de lo que estamos haciendo como Yunti Chile, y como pueden ver también estamos presentes en 16 países, entre España, América Latina, México, y también en la invitación a que nos puedan conocer un poco más sobre todos los servicios que ahora tenemos. Vamos entonces a los que se están integrando. Ya les reiteraba que esto puede ser repetitivo porque lo hemos realizado, esta es la tercera vez, pero es necesario para que también la gente que se va integrando recién pueda tener un poco de contexto. Primer Congreso de Educación Inclusiva fue un evento que nosotros realizamos el año 2019, ya fue un evento presencial que realizamos en Santiago, el cual tuvo un éxito bastante amplio, ya con más de 400 asistentes de distintas zonas del país. Arica, Iquique, Punta Arenas, Concepción, vinieron hacia Santiago para poder hablar un poco y conocer más sobre el trastorno del espectro autista, que empezaba a requerir más atención, sobre todo de los establecimientos, y no solamente de los establecimientos, sino que también de la sociedad, ¿ya? Aquí hay unas fotitos fue un evento maravilloso, ¿ya? Y la gente muy contenta, salimos muy feliz de lo que nosotros hicimos esa vez. Y fueron 6 expositores, ¿ya? Fueron 6 ponencias, 2 días completos, ¿ya? Como les comentaba, vinieron participantes de distintas regiones del país y además de distintas instituciones, o sea, personas que venían de forma particular, personas que vinieron a través de esas instituciones, ya sean públicas, municipales, subvencionadas, universidades y ministeriales. Entonces, una pregunta que nos han hecho bastante y que es significativa poder ir aclarando, ¿por qué entonces volvimos a hacer el 2023 un congreso, el tercero en su versión, sobre el espectro autista nuevamente? Y es decir, una mirada desde la conceptualización a la intervención emocional y pedagógica es la bajada que tiene este congreso y la temática central. Y principalmente es por varios temas, ¿ya? Que aquí no están más o menos numerados, yo creo que ustedes también lo han visto en sus salas de clase, con conocidos, etcétera. Pero pasó que del 2019 al 2023 fue una vuelta bastante larga, en la cual venimos de una pandemia, venimos de un estallido social, y evidentemente recién tuvimos el impacto de poder analizar qué diagnóstico o qué estudiantes eran con los cuales íbamos a trabajar durante este 2023. ¿Qué significó eso? Que evidentemente hubo un aumento de estudiantes TEA en el aula, ya a los cuales las comunidades educativas y los profesores o los profesionales no estaban preparados, no solamente los profesionales de aula, sino que asistentes de la educación, no sabían cómo abordar este tipo de estudiantes con este diagnóstico. Y adicionalmente se evidenció que faltaban estrategias de contención y regulación emocional, ¿ya? Producto también de diagnósticos tardíos, puede ser que a medida que ha avanzado la ciencia, evidentemente, sobre todo, por ejemplo, en mujeres, se diagnostica mucho más tarde o se invisibiliza mucho el tema del autismo, ¿ya? Y por ende también estos diagnósticos tardíos han hecho que los docentes también necesiten mejores estrategias, sobre todo en la intervención educativa, ¿ya? Y también la nueva ley TEA significó que también todo esto que llevan las agrupaciones y las instituciones peleando para tener más recursos y también para visibilizar un poco todo lo que es el ¿cómo se llama?, el espectro autista en nuestra sociedad. Entonces eso es lo que sustenta este congreso. Y la fundamentación principal de esto es que el congreso propone un espacio de encuentro entre la ciencia y la vivencia personal para profundizar desde la conceptualización y la caracterización del TEA, es decir, vamos a pasar por un viaje en la cual en la mañana vamos a hablar sobre marco teórico para que todos estemos en la misma página, y después vamos a hablar sensibilización, emociones, que va a hacer con Leonardo, y finalmente ya estrategias pedagógicas más duras, que lo va a abordar principalmente Alejandra, que nos acompaña hoy día. Y entender también que el mundo TEA, o el mundo emocional de las personas afectadas con la condición, tiene bastantes
causas de regulaciones emocionales y conductuales que pueden manifestarse en este contexto educativo e incluso prevenirse, ya que es un poco también lo que vamos a tratar. Y el objetivo de esta actividad es proporcionar herramientas teórico-prácticas desde un enfoque inclusivo para la conceptualización, detección e intervención emocional y pedagógica en niños, niñas y jóvenes en el espectro autista, mediante la implementación de estrategias efectivas de modulación emocional y acceso al aprendizaje. Entonces, como pueden ver, es un contexto bastante amplio, el cual buscamos abordar en un solo día, que lo hicimos también más acotado por el tema de los permisos, para que todos podamos irnos con ¿cómo se llama? Con un barniz de todo y podamos implementar también algunas cositas que vamos a ver dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestro día a día. Vamos a presentar entonces a Alejandra, ¿ya? Alejandra nos acompaña hoy día. Ella es psicopedagoga de la Universidad de Bucarest, educadora diferencial también de la Universidad de Concepción, tiene postítulos en trastornos de comunicación y lenguaje de la UMCE, es magíster en integración pedagógica y social de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y es diplomado en neurocognición y procesos de lectoescritura. Así que la vamos a dejar a ella también que se presente, que nos cuente mucho más, porque yo que tengo su currículum a la mano y lo subo a licitaciones o participamos en varios temas, es bastante extenso. Entonces es difícil resumir también tanta experiencia en un poquito de lo que yo pensaron en ese abstract. Así que, hola Alejandra, bienvenida, espero que estés muy bien y cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuánto ya llevas trabajando en EOS propiamente tal, ahora Unity Psychometrics? O sea, hola, buenos días primero. En Instituto EOS, ahora Unity Psychometrics, llevo alrededor de 15 años. Ya al principio yo partí como relatora externa y ahora ya estoy aquí como asesora académica. Participé también como presentadora en el Congreso del 2019. Y con respecto al autismo, tengo experiencia de más de 25 años porque he trabajado con estudiantes con los cuales partí a los 3 años y ya salieron del colegio. Entonces pude estar con ellos toda su trayectoria escolar y ver cómo se iba interviniendo educativamente con ellos los distintos niveles. Y me he ido especializando en el tema del autismo durante toda la vida en realidad. Perfecto. Oye, Alejandra, ¿y por qué te especializaste o qué te llamó la atención? ¿Fue algo personal o fue algo ya pedagógico que te llamaba la atención de cómo poder abordar a los estudiantes? Bueno, como educadora diferencial y psicopedagoga, uno siempre está trabajando con estudiantes con necesidades educativas especiales. Y como tú lo mencionabas antes, el diagnóstico a veces es muy tardío. Y yo empecé a trabajar con estudiantes sin saber que ellos finalmente iban a tener un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces empecé a trabajar con varios estudiantes que años después o meses después se les dio el diagnóstico. Y además tengo una sobrina de 25 años, por eso yo decía que tengo experiencia de 25 años. Tengo una sobrina de 25 años que vive en la condición de espectro autista y ella ya es adulta, ella ya pasó por los 12 años de escolaridad. Entonces, por una cosa personal y de vida, pero también por la curiosidad y el interés que me llama el tema del autismo. Perfecto. Oye, y en ese entonces, 25 años, de autismo se sabía muy poco. Se sabía poco, se conocía el autismo clásico de Kanner, el autismo que uno veía en las películas, como personas que eran brillantes con los números o que aprendían cosas de memoria. Y la verdad es que se transitó por muchos diagnósticos, se transitó por muchos médicos. Y claro, hoy día con el DSM-5 uno sabe que los criterios diagnósticos hablan de un espectro, ¿no es cierto? Y que ya no es solo el autista, el autismo puro de Kanner o el autista de Kanner, el que uno veía en televisión, sino que hay personas que uno ve y que aparentemente no tienen ninguna condición y uno se entera que son parte de la condición del espectro autista, como, no sé, Anthony Hopkins, como Kenny Reeves y muchas personas, entre ellos Bielsa, etcétera. Entonces, que pasan desapercibidos, que se camuflan muy bien. Entonces, sí, hace 25 años atrás transitamos por muchos médicos, por muchos diagnósticos, porque solo se conocía el autismo clásico. Claro, y si no era excéntrico,
¿cómo se Era llama? raro. Claro. Claro, claro. Hoy día yo creo que muchos adultos, entre chiste y broma, uno siempre dice, hoy parece que yo también soy TEA, porque las características son tan amplias, tan amplias. Hoy día el DSM-5 habla de dos grandes criterios, pero hay muchas características, muchos elementos que conllevan finalmente a un diagnóstico de TEA. Hoy día yo conozco ya muchos adultos TEA y recientemente el fin de semana que tuve la junta con mis compañeros de colegio, 2 de mis compañeros de colegio tienen hijos hoy día dentro del espectro autista, que antes era muy raro. Antes yo decía, yo tengo una sobrina con autismo y la gente me preguntaba, ¿y cómo es? Porque era raro. Hoy día ya es bastante más usual. Claro, es un poco lo que decía Leonardo la vez pasada. Si fuera un mundo de personas con autismo, sería como la normalidad, pero sin embargo es como al revés. Oye, Sí, pero cada día aumenta más el diagnóstico por los nuevos criterios diagnósticos del DSM-5 y bueno, es parte de la diversidad dentro de la sala de clase y claro, dentro de mi tema lo que tenemos que ver es cómo nos hacemos cargo entonces de ellos en la sala de clase y de toda la diversidad del aula. claro, yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes. Les recuerdo que tenemos el chat activado con preguntas y respuestas, así que si quieren ir dejando sus preguntas sobre las ponencias de Alejandra, sobre el tema del autismo, las pueden ir dejando para ir conversando. Alejandra, yo tenía una súper consulta que tiene que ver con tu ponencia, ¿ya? ¿Por qué esta ponencia y qué te motivó? O sea, intervención educativa, adecuaciones curriculares para estudiantes TEA. ¿Por qué te diste cuenta que esto era como tan necesario o lo quisiste abordar no solamente en el Congreso, así como para tener más difusión, sino que también desarrollaste un curso propiamente tal para ello? Sí, sí, en Junti Psychometrics, en Instituto EO, durante todo el año estuvimos desarrollando un curso y ahora lo estamos trabajando sobre adecuaciones curriculares para estudiantes en el espectro autista. ¿Y por qué esta temática también en el Congreso? Y es porque cuando uno quiere interiorizarse en el tema, siempre hay fonoaudiólogos que hablan del autismo desde el punto de vista de la comunicación, hay psicólogos que hablan del autismo desde el punto de vista de lo social, de lo emocional, hay muchos médicos que hablan del autismo, eh, pero no basta con conocer la conceptualización del autismo, la caracterización del autismo, sino que también a mí me faltaba un profesor que hablara sobre autismo y de cómo facilitar el acceso a los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, buscando, hay muy poco de un profesor a otro profesor sobre cómo intervenir educativamente el autismo. Y también conversando con Leonardo, que va a ser uno de los expositores, el autismo cuando está asociado a un nivel cognitivo inferior, hay que hacer adecuaciones curriculares a los objetivos. Y cuando no está asociado a una dificultad o un déficit cognitivo, las adecuaciones tienen que ser de acceso, porque el autismo, el trastorno del espectro autista es más bien una condición que tiene que ver con lo emocional, con lo social, con lo comunicacional. Entonces es importante diferenciar en qué momento hacemos adecuaciones de acceso, en qué momento hacemos adecuaciones a los objetivos, cómo trabajar estas adecuaciones de manera que el alumno participe en la mayor medida de lo posible con las actividades con sus compañeros. Porque, Braulio, yo fui coordinadora de práctica en una institución de educación superior, fui supervisora de práctica y me tocó ver niños no solo con autismo, sino con otras necesidades educativas especiales que estaban haciendo cosas totalmente alejadas de lo que sus compañeros estaban haciendo. Entonces, de acuerdo al decreto 83, nosotros siempre debemos favorecer no solo el acceso a los programas de integración escolar, sino la participación de los estudiantes. La participación, ojalá, en las mismas actividades que sus compañeros, o en la misma temática, o en el desarrollo de la misma habilidad. Entonces, esas cosas son las que nosotros vamos a trabajar en el Congreso, porque falta esa parte, falta esa parte. ¿Ya? O sea, yo hice un estudio, un barrido a principio de año de todos los diplomados, cursos, y como te decía, siempre hablan de la conceptualización, del diagnóstico, de lo emocional, pero no de lo pedagógico. Así que por eso esta necesidad, por eso esta ponencia, por eso el curso que desarrollamos también.
Perfecto. Y dentro de lo que te ha tocado a lo largo de los años y sobre todo este último, ¿cómo sientes que están las comunidades educativas o qué te dicen finalmente los participantes de estos cursos? ¿Cómo toman esta capacitación y cómo ven también la realidad con la cual se desenvuelven en sus colegios, etcétera? Mira, hay dos realidades bastante distintas en los establecimientos. En los cursos pequeños, la primera necesidad es la regulación de los estudiantes desde el punto de vista emocional, conductual, porque ese es el primer piso que nosotros necesitamos para poder después comenzar con la parte de aprendizajes curriculares. Entonces yo te diría que en los colegios donde he estado haciendo este curso, la primera necesidad tiene que ver con los cursos más pequeños, de establecer ciertas bases de normas, de regulación, etcétera. Pero ya en la medida que los estudiantes comienzan, que esta base se sienta y que comienzan los aprendizajes, ya nos damos cuenta de la necesidad de los docentes, de los asistentes de aula, de realizar un trabajo colaborativo que nos lleve a la elaboración de adecuaciones curriculares, a la elaboración de un PASI. Y sobre todo pasa que los profesionales del PIE están muy insertos en el tema, pero los profesionales del PIE no están el 100% de las clases en la sala. Y el estudiante en el espectro autista vive la condición en todas las horas de clase, en todas las asignaturas. Entonces, los profesionales del PIE saben mucho de esto, trabajan colaborativamente con los docentes en lenguaje, en matemática. Pero aquí la idea es que todos los profesores, incluidos los de ciencia, los de historia, los de educación tecnológica, hasta el profesor de educación física, sepa también cómo favorecer el acceso a los aprendizajes de los estudiantes en el espectro autista, que muchas veces no cuentan con el apoyo de los profesionales PIE. Entonces, vamos a hablar de la diversificación en el aula, vamos a hablar de las adecuaciones tanto de acceso como de los objetivos. O sea, hay una necesidad importante en relación a esto. Perfecto. Y en ese sentido, hay algo que siempre lo hemos conversado y sale muchas veces en tema de la discusión. ¿Qué pasa? Que finalmente, y salió la semana pasada también, hay mucha normativa, ¿cierto? Pero finalmente también la normativa, o sea, y la normativa ayuda, pero también pasa por el tema de, por ejemplo, las horas que tenemos para planificar colaborativamente, las horas que tenemos, no sé, con acceso a la sala de clase. Entonces también hay ciertas limitaciones que es súper difícil mover, pero ¿cómo lo ha tomado las personas o los participantes que han estado contigo o cómo tú lo has visto, que se puede llegar a hacer cambios finalmente? Porque de repente es como pasó con de repente el DUA. Chuta, voy a tener que trabajar más, voy a tener que hacer más. Pero de repente haciendo algunos ajustes no es trabajar más, sino que quizás trabajar de una manera distinta que te va a permitir tener mejores resultados. ¿Cómo lo has visto tú en ese sentido? Mira, efectivamente el factor tiempo se transforma en una limitante, ya no lo podemos negar. Pero por otro lado, si yo soy docente, yo tengo la responsabilidad de que mi enseñanza llegue al 100% de los estudiantes, no al 98%, no al 95%. O sea, yo soy responsable de que el 100% de mis estudiantes aprendan, de que el 100% de mis estudiantes accedan a la información y tendré que buscar las estrategias. Tocaste el tema del DUA. Claro, el DUA, si se presenta con tecnologías y con material concreto y video, la gente podría pensar, sí, es más trabajo, pero hay muchas estrategias de diversificación, muchas estrategias de adecuación que no me van a significar más trabajo, que no me van a significar más tiempo. Yo siempre digo, y es un ejemplo muy pequeñito, agarre una tijera y corte. O sea, si yo le voy a presentar a un estudiante con trastorno del espectro autista, con déficit atencional, motivado o desmotivado en las clases, una guía de 10 problemas de matemática, te aseguro que muchos de los estudiantes van a decir, ay no, qué lata. También es diversificación agarrar una tijera y entregarle 2 problemas. O sea, yo no le estoy pidiendo al profesor que haga otra guía, que haga más trabajo, sino que simplemente entregue la información de a poco. Entregue 2 problemas. O, por ejemplo, si el acceso en muchas de las clases, porque he visitado muchos colegios, he estado al interior de las salas de clase, en muchas de las clases se comienza la unidad o se comienza el trabajo
con la lectura de un texto para que los estudiantes después desarrollen alguna actividad. Hagan una línea de tiempo, hagan una maqueta, modelen las células en plasticina, no lo sé. Y si yo tengo estudiantes que no comprenden lo que leen, quedan fuera, y quedan fuera desde el inicio de la clase, porque para partir, para acceder a la información, tienen que leer un texto. Entonces yo le digo al profe, es tan sencillo como, léalo usted, haga una lectura compartida, lean entre todos los estudiantes, hagan trabajos grupales y que en cada grupo quede un estudiante con mejores habilidades lectoras, que sea el que lea la información. Entonces, con estrategias sencillas, con estrategias que están a la mano, con estrategias que no me van a requerir más trabajo ni más tiempo, se puede diversificar. Y se puede diversificar y también se puede adecuar. Y hay una cosa súper importante. A veces las estrategias de diversificación y las estrategias de adecuación son las mismas. La diferencia está en que o la hago como una opción para el 100% de los estudiantes o la hago con nombre y apellido para un estudiante en particular. ¿Y por qué digo esto, Braulio? Y con esto termino. Porque muchas veces yo pregunto, ¿qué adecuaciones curriculares ustedes implementan en su sala de clase? Me dicen, no, qué sé yo, le ponemos imágenes a los textos. Y yo digo, a ver, pero si las imágenes se las ponemos a todos, ¿al resto le va a hacer mal? No, al resto no le hace mal que le pongamos imágenes. Entonces, en vez de estar haciendo una adecuación curricular para un estudiante en particular, lo dejamos como una opción de diversificación y a todos les ponemos imágenes. O a veces me dicen, no, qué sé yo, las instrucciones son más sencillas y claras. Y yo me pregunto, ¿y cómo serán para el resto? ¿Serán más difíciles, más complejas? Cuando las instrucciones tienen que ser sencillas y claras para todos. Entonces, vamos a hablar de diversificación, vamos a hablar de adecuación, vamos a hablar de muchas estrategias que son sencillas. Yo no le puedo pedir a un profesor que todos los días venga con material concreto, que todos los días implemente un video o una clase súper interactiva. No, no se puede, es una utopía. Pero sí hay un montón de cositas que podemos hacer para facilitar el acceso al aprendizaje, no solo de estudiantes en el espectro autista, sino de todos. Súper. Mira, voy a ir poniendo algunas preguntas y comentarios, ya, porque me parece interesante para la discusión. Y yo creo que a todos. Un segundo. Ahí sí. Por ejemplo, Elfa nos dice, actualmente existe mucha teoría, pero nadie te dice cómo actuar frente a una desregulación de un estudiante, que no solo le afecta a él como persona, sino también afecta a sus pares. ¿Cómo tú lo has visto dentro de esta asesoría y cursos que has prestado a los establecimientos? Seguro que te lo dicen. Efectivamente, a veces la desregulación emocional y conductual del estudiante no solo lo afecta a él, sino el curso completo. El curso completo se asusta, el curso completo a veces no sabe cómo reaccionar. Mi hermana es profesora de un colegio, tiene un estudiante con el espectro autista y cuando se descompensa su estudiante, el resto sale calladito a esperar que se calme porque no saben qué hacer. Ahora, están los protocolos DEC que se lanzaron en agosto del año pasado que buscan implementar una serie de acciones, no solo para la intervención de la desregulación, sino también para la prevención de la desregulación. Efectivamente, dentro de la parrilla del Congreso, ya que estamos en época de Festival de Viña y que se lanzó la parrilla ayer, dentro de la parrilla o de la planificación del Congreso, Leonardo es quien va a trabajar el tema especialmente de la desregulación, porque tal como él señala, el 100% de las desregulaciones tienen una raíz emocional. Entonces hay que entender cómo son las emociones de las personas en el espectro autista. Hay que entender que las emociones van de 0 a 100 en un segundo, no como los neurotípicos que tenemos una graduación de las emociones. Yo me puedo enojar un poquito si me molestan una vez, ya a la segunda vez me molesto un poco más, a la tercera vez ya me empiezo a enojar un poquito más y a la cuarta ya le digo, ¿sabéis qué más? Córtala. La persona dentro del espectro autista reacciona así. Entonces hay que entender las emociones, hay que entender cómo se comunica, hay que buscar y hay que ser, yo siempre digo, una buena evaluación nos va a llevar a una buena intervención. Entonces dentro de esa evaluación también tengo que ver cuál es el perfil sensorial del estudiante, tengo que conocer qué cosas le gustan, no le gustan, lo enfurecen, le dan miedo. Entonces, dentro de por ejemplo, para volver al tema de las adecuaciones curriculares de acceso, la sala tiene que ser un entorno seguro, predecible, estable.
porque los cambios pueden producir una desregulación emocional. ¿Y por qué los cambios? Porque la persona dentro del espectro autista se siente segura con lo que conoce. Por eso ve la misma película siempre, por eso come lo mismo todos los días, por eso le gusta sentarse en el mismo puesto, porque lo que conoce le da seguridad. Entonces, yo no voy a hablar de ese tema en el Congreso, sino que va a ser Leonardo, pero hay hoy día una serie de acciones, ¿ya? Que tienen que ver con darle seguridad al estudiante, darle estabilidad al estudiante y entender sobre todo cómo es la emoción de la persona en el espectro autista. Claro, finalmente es asegurar o dar las condiciones básicas para que no solamente él pueda aprender, no se regule, sino que también no impacte negativamente al resto de estudiantes. Me acuerdo Y mucho cuando... hay una cosa que quiero agregar, como docente, uno a veces no entiende por qué los niños llegan todos los días y comen lo mismo. Todos los días la misma colación, todos los días exactamente igual. No pueden ser 3 galletas, sino que son 4. Tampoco pueden ser 5, tienen que ser 4. Entonces uno de repente piensa en la familia y dice, oye, estos papás están favoreciendo la inflexibilidad de los estudiantes y están, no sé, por ejemplo, que venga todos los días que el lápiz tiene que ser, marca tanto, con la punta perfecta. Y yo siempre le digo a los docentes, en la casa hay tantas luchas que se dan a diario, tantas luchas, y hay luchas que tengo que dar y hay luchas que tengo que dejar para después. Te pongo un ejemplo, no sé, los niños se tienen que vestir todos los días, se tienen que lavar los dientes todos los días, se tienen que peinar todos los días. Entonces, en la casa esas luchas se dan todos los días, a lo mejor antes de llegar al colegio. Entonces, si en el colegio quiere trabajar solo con este lápiz, uno dice, chuta, en realidad hay muchas luchas que ya se dieron y hay otras que en realidad yo puedo flexibilizar. Si quiere trabajar con témpera o quiere trabajar, voy a rellenar una bandera en septiembre. Si el curso lo tiene que rellenar con témpera y a este niño no le gusta ensuciarse las manos, déjelo rellenarlo con papel picado. Porque a lo mejor ese cambio le va a producir una desregulación emocional. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son muchas luchas las que se dan a diario y hay que entender también a la familia que hay luchas que van a dar y hay luchas que van a postergar para más adelante, porque hay otras que son más importantes. Perfecto. Mira, tenemos otra consulta con un comentario. Sugerencias, nos dice Lisette. ¿Tiene sugerencias para estudiantes de enseñanza media? ITP. ¿Técnico profesional? Técnico profesional, perfecto. Sí. Mira, Siempre en general la mayoría de los cursos están orientados hacia la educación básica, ¿ya? Ahora, incluso las progresiones de aprendizaje en espiral, que uno las utiliza mucho para hacer adecuaciones a los objetivos, están centradas entre primero y sexto básico. Lo que uno tiene que hacer es contextualizar las adecuaciones hacia el contexto de los estudiantes. Y una cosa súper importante, los estudiantes cuando ya están en media, cuando ya están en media tenemos 2 escenarios, un estudiante de alto funcionamiento y un estudiante que a lo mejor su TEA está asociado a un déficit cognitivo. Cuando el estudiante ya tiene un déficit cognitivo, probablemente tenga que utilizar las progresiones de aprendizaje en espiral, tenga que hacer una intervención mucho más profunda a nivel de objetivos de aprendizaje. Ahora, si el estudiante es de alto funcionamiento, no tiene problemas cognitivos y aprende igual que sus compañeros, las adecuaciones tienen que ser de acceso. Y una herramienta importante para negociar con ellos es el tema de su interés. Las personas dentro del espectro autista generalmente tienen un tema de interés en donde se profundizan mucho, se interesan mucho, se especializan mucho y por ahí también yo puedo negociar con ellos. Y otra cosa importante es siempre ir equilibrando en la balanza el que yo haga adecuaciones curriculares, pero que al mismo tiempo vaya desarrollando habilidades, ¿ya? Porque generalmente uno dice, no, el estudiante es no lector o tiene severas dificultades para comunicarse por escrito, ¿de acuerdo? Pero yo tengo que desarrollar la habilidad de escritura a medida que le voy disminuyendo las adecuaciones curriculares. Es decir, ok, le voy a hacer una prueba oral. Pongamos un ejemplo concreto. Mi estudiante tiene dificultades para presentarse en público y tiene que hacer disertaciones. Siempre le voy a cambiar la prueba.
o la forma de evaluación de la disertación a una prueba escrita, al principio sí, pero tengo que ir desarrollando habilidades de presentación oral y disminuyendo las adecuaciones curriculares, porque tenemos que lograr desarrollo de habilidades a la par de adecuaciones curriculares. No siempre que el estudiante no haga tal presentación o no trabaje en grupo o no haga la prueba escrita porque le voy a hacer una adecuación. También hay que ir desarrollando las habilidades. O sea, ese equilibrio tiene que trabajarse dentro de la sala de clase. ¿Ya? La adecuación finalmente no es estática, sino que es dinámica en ese sentido. Exacto, porque nosotros constantemente tenemos que plantearle desafíos alcanzables a los estudiantes. La adecuación no puede ser que al estudiante le resulte todo fácil. La adecuación no es para facilitarle la vida. La adecuación es para permitir el desarrollo de habilidades mientras le vamos eliminando ciertas barreras. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ir planteando desafíos alcanzables y esa línea es bastante compleja de llegar. ¿Qué es un desafío alcanzable? Entonces, yo siempre digo, es algo que me resulta, pero no a la primera vez. Porque hay que tener cuidado también con los estudiantes en el espectro autista, con el fracaso, con la frustración. Entonces siempre tienen que ser exitosos en la tarea, pero a lo mejor no que le resulte tan fácil, pero que sí logre realizar la tarea. Claro, perfecto. Mira, aquí tenemos otra consulta. Karen nos consulta, ¿podrías mencionar a grandes rasgos los contenidos que abordarás? En la ponencia del Congreso, bueno, Claro. efectivamente vamos a, mira, como para resumir un poquitito, en la mañana, ¿no es cierto?, va a estar la caracterización del TEA, va a estar la sensibilización, el tema emocional, conductual, y en la tarde Rafael va a hablar sobre la detección temprana y algunas estrategias de manejo. Yo me voy a enfocar en el tema educativo, en la intervención educativa y en cómo facilitar el acceso al aprendizaje a través de adecuaciones curriculares. Entonces vamos a ver todos los tipos de adecuaciones curriculares en función de estudiantes con trastornos del espectro autista. El tema de las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que ser lo más claras posible, sin ninguna ambigüedad, porque una de las características de las personas con trastorno del espectro autista es que comprenden el lenguaje de manera literal. Entonces, hay imágenes que uno puede encontrar en redes sociales que dice, no sé, hay una imagen que yo siempre pongo en el curso que dice, nombra los cuadriláteros. Y la profesora lo que espera es que el estudiante le ponga cuadrado, triángulo, rectángulo, no sé. Y el estudiante, dentro de su mente, le puso Bob, Daniel, Harry, porque el título de la prueba era nombra los cuadriláteros. No sé si me explico. Entonces, ese tipo de cosas, de adecuaciones, tanto en la presentación de la información, en las evaluaciones, en los materiales. Los materiales tienen que ser de interés del estudiante, los materiales tienen que ser atractivos, tienen que ser llamativos, porque pierden la atención rápidamente. Los materiales tienen que facilitar o favorecer la comunicación social, porque esa es una dificultad de los estudiantes en el espectro autista. ¡Ay, el teléfono! Y los materiales, por otro lado, tienen que favorecer la interacción social. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a trabajar con sustantivos, por dar un ejemplo concreto, yo voy a buscar actividades, no que el estudiante haga solo, porque él podría clasificar los sustantivos solo en una guía. Pero si yo hago un memorice de sustantivos, es para jugar con un otro. Entonces, además voy a estar favoreciendo la interacción social. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con adecuaciones a los materiales, a las evaluaciones, a la sala de clase. ¿Cómo voy a hacer que mi sala sea un espacio seguro? Y además las adecuaciones a los objetivos. Claro, ahora que lo menciona, yo desde mi punto de vista nunca había considerado incluso la sala de clase como parte de lo que yo podría preparar para poder intervenir. Porque finalmente Exacto. a veces te dicen, oye, dame estrategias. Ok, más que una receta, sino que te puedo dar muchas y ver tú, jugar, conjugarlas, ver cuál se va acomodando y desarrollar específicamente la que te va a servir a ti. Claro, ¿y cuál es la que se ajusta a las características del estudiante? Porque estamos hablando de un espectro autista. Entonces, existen tantos autismos como personas con autismo hay. O sea,
no sé, si la prevalencia es de 300 millones de personas, existen 300 millones de autismos diferentes. Entonces no hay una receta única. Yo puedo dar un montón de estrategias y cada uno va tomando lo que le acomoda a las características del estudiante. Perfecto. Oye, una pregunta más dura aquí, que siempre me la plantea también parte de los clientes. ¿Las adecuaciones son solamente responsabilidad del equipo PIE o cómo interactúan finalmente los profesores de aula? Finalmente, ¿quién la es? Qué buena pregunta. Como concepto, como definición en el decreto 83, las adecuaciones son ajustes al currículum que se implementan en el aula regular. ¿Ya? Eso de partida, porque hay personas que creen que las adecuaciones curriculares son para ser implementadas en el aula de recursos. Si así fuera, tendría que ser responsabilidad de los profesores de PIE. Pero la definición de adecuación curricular es ajustes al currículum que se implementan en el aula regular. Se pegó, creo. % de las clases. No en algunas sí y en otras no. Entonces, parece... Sí, se pegó un poquito. Ahí ¿nos escuchas bien y puedes repetir nuevamente? Parece que está teniendo problemas ahí con su conexión. Bueno, lo invitamos también a todos, mientras tanto, hacemos un pequeño paréntesis a que puedan dejar sus comentarios, sus consultas, para que las podamos poner en la pantalla y ver también cómo podemos ir respondiendo y qué puede ir complementando también Alejandra con aquello. Mira, quizás se cayó. Vamos a hacer la presentadora aquí. Un segundo, por favor. Ya, a ver, Alejandra, ahí, sí. ¿Funciona? A ver, ahí. ¿Ahora sí, Ale? Ahora sí volví. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te perdimos. Lo que yo estaba diciendo es que como concepto, como definición, la adecuación curricular es un ajuste para implementar en el aula regular, no en el aula de recursos. Entonces, como docente, yo siempre tengo el deber de hacer que mis estudiantes participen de la clase. Si yo como docente de aula tengo un profesional del PIE, un asistente del PIE, un asistente de educación diferencial, un técnico en mi sala de clase, maravilloso, trabajamos juntos. Pero si estoy solo en mi sala de clase, tengo que ajustar el currículum igual. Entonces yo separaría esto en dos momentos. En el momento en que se elabora el PASI, que se toman decisiones al inicio del año o a la mitad del año en el primer semestre, que es un momento en que efectivamente nos juntamos todo el equipo de personas que trabaja con el estudiante. Y ahí elaboramos el PASI, tomamos decisiones, identificamos el tipo de adecuaciones que requiere el estudiante, en qué asignaturas vamos a hacer ajustes a los objetivos, y ahí los responsables somos todos. Pero en el minuto de implementar esa adecuación en el aula, el responsable es el docente, porque no siempre va a tener un profesional del PIE en su sala. Y esa es la verdad. Nos guste o no, esa es la verdad. Entonces tenemos todos que trabajar en esto. De hecho, la semana pasada estaba dando un curso de adecuaciones curriculares y el trabajo final era grupal. Y yo les dije que la mejor forma de hacer este trabajo era que se juntaran colaborativamente, no que todo el equipo PIE del colegio conformara un grupo y que el resto de los profesores se vaya agrupando. No, la idea es que los equipos sean multidisciplinarios, que los grupos trabajen de manera multidisciplinaria, porque esa es la mejor forma. Yo como persona del PIE puedo ser experta en diversificación, puedo conocer a mi estudiante y tener un vínculo maravilloso con ellos, pero quien sabe del currículum, quien sabe de la asignatura, de la disciplina es el profesor de aula. Entonces, los dos nos tenemos que complementar para que el trabajo sea exitoso.
lo que funciona. Somos parte de todo, finalmente. Exacto. Oye, mira, vamos a ir con la última consulta y después vamos a avanzar un poquito a los detalles. Y si quedan más consultas, nos podemos quedar un poquito más de tiempo. Mira, aquí la última que nos manda Pilar. Nos comenta que trabaja en una zona rural donde es muy delicada la palabra adecuación, ya que se toma como si pasara a llevar al colegio o a los espacios. Actualmente es muy poca la capacitación, pero si no tiene ninguna y queremos pedir por dónde comenzar, por características del TEA o estrategias de ayuda directamente al niño que tenga la condición. ¿Por dónde le Mira, recomiendo empezar? Pilar, eso va a depender de las necesidades del establecimiento. Yo siempre le pregunto a los colegios cuando voy, ¿cuál es su necesidad? ¿Conocer sobre el TEA? ¿Sensibilizar sobre el TEA? ¿La regulación, las desregulaciones emocionales de los estudiantes o el acceso a los aprendizajes? Yo creo que esa es como una escalada. Primero entender qué es los trastornos del espectro autista. Luego sensibilizar porque, por ejemplo, que tú me digas que hay que tomar con mucha delicadeza la palabra adecuación es porque en general la comunidad educativa no entiende y a veces se genera mucho roce incluso con los apoderados de por qué por qué mi hijo no tuvo la calculadora y este otro sí, y por qué a este niño le permiten llegar 10 minutos tarde y al mío no. Eso ya me habla de que la comunidad educativa no está sensibilizada. Entonces, si yo tuviera que poner en una escalera, primero habría que trabajar toda la conceptualización del TEA, que se entendiera qué es. Luego, una sensibilización en relación a la comunidad educativa en general. Porque si yo entiendo lo que es el TEA, voy a entender que la persona de la puerta no le puede decir al niño, oye, si llegas con ese pelo mañana no te voy a dejar entrar. Porque ese niño va a estar angustiado todo el día porque sabe que su mamá no lo va a poder llevar a la peluquería hoy día porque tuvo que viajar fuera de Santiago o tuvo que viajar fuera de la ciudad. O la persona de la comida que sirve la bandeja no le puede decir, si no te comes toda la comida, no te vas a ir a tu casa hoy día. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con una sensibilización a la comunidad educativa completa. Después, en un tercer nivel o tercer escalón, yo vería si la necesidad tiene que ver con la modulación emocional, con el establecimiento de reglas, con el establecimiento de una base que te permita que el alumno esté sentado, enfocado en la pizarra, por ejemplo, o en el profesor. Y después de eso, el tema del acceso a los aprendizajes. Entonces, Pilar, yo creo que como colegio, como equipo docente, ustedes tienen que identificar cuál es la necesidad principal y desde ahí partir en esta escala. Eso desde mi punto de vista. Uh-huh. Perfecto, súper bien complementado. Vale, si quedan más preguntas, las revisamos en un ratito más, ¿ya? Pero saca esa foto rápido nomás. Vamos a avanzar con la pregunta final. ¿Por qué le recomendaría a las personas finalmente que vayan al Congreso? Bueno, hoy día sobre el tema del autismo hay una evolución constante, hay mucho cambio. Entonces no nos podemos quedar con lo que estudiamos hace 10 años atrás o con lo que aprendimos y conocimos hace 15 años atrás. Yo el primer curso de autismo que hice, o incluso lo que estudié en la universidad, ya no tiene nada que ver con lo que hoy día se habla. Entonces hay que estar en constante aprendizaje para poder conocer lo que hoy día se entiende por trastornos del espectro autista. Y por otro lado, la parrilla, como yo decía, o los contenidos, las exposiciones, están muy variadas, están muy interesantes, tenemos expositores internacionales, tenemos a Leonardo, que para mí es un referente con respecto al autismo, entonces yo creo que tanto profesores, familiares, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera, van a aprender y van a sacar y se van a llevar en su mochila muchos aprendizajes. Perfecto, genial, buen resumen. Vamos entonces si quieren seguir dejando preguntas, ya yo creo que tenemos un espacio con Alejandra para ir respondiéndolas y mientras tanto vamos a ir avanzando con la información general que si se han conectado anteriormente ya la conocen, ya, pero para las personas nuevas les comentamos que el Congreso se va a desarrollar el 13 de noviembre, ya el lugar es el Best Western
Best Western Premier Marina, que queda en Las Condes, es un hotel, que queda en la dirección Alonso de Córdoba 5727. Esto es en el metro Manquehue, súper accesible, salen por la salida hacia Manquehue y está a 4 minutos para llegar caminando, ¿ya? ¿Cuál va a ser la agenda o la cronología del Congreso? ¿Ya? Va a empezar a las 8:30 hasta las 18:30 y partimos con definición y caracterización del TEA, que va a estar a cargo del doctor Rafael Oliveras. Posteriormente, a las 10:30 hasta las 11 hay un coffee break y van a poder interactuar con algunos productos de nuestra marca. Después a las 11 volvemos de ese coffee break y estamos hasta la 1 con Leonardo Farfán, con la ponencia Un día con autismo, sensibilización y modulación emocional. Después tenemos un espacio de almuerzo, ¿ya? También va a haber una actividad gratuita y, ¿cómo se llama? Optativa, opcional para la gente que se quiera quedar, donde también vamos a exponer algunos productos y para los que se queden van a haber regalos, entre otras cosas. Después, para que puedan almorzar con tranquilidad, de esa 1:30 volvemos a las 2:30 hasta las 4:30 con detección temprana y manejo del TEA. Nuevamente se repite el doctor Rafael Oliveras. Y el último coffee break es a las 4:30 hasta las 5, ¿ya? La última ponencia a cargo de Alejandra empieza a las 5 y termina a las 6:30 con intervención educativa, adecuaciones curriculares para estudiantes TEA, donde ya nos abordó bastante lo que va a conversar en esa ponencia, pero también evidentemente se guardó lo mejor para ella. ¿Cuánto cuesta el Congreso? Hay dos formatos. Uno, streaming, que es bastante conveniente, sobre todo por el tema de los permisos para gente que viene de regiones o gente que también está en Santiago o de otros países, ¿ya? El cual tiene un valor de 50.000 pesos. Es un acceso ininterrumpido al Congreso vía streaming, vía transmisión directa por medio de 3 cámaras profesionales que van a estar registrando todo en Full HD. Y también van a tener acceso a nuestra aula virtual, donde van a tener poder descargar todas las PPT y plantillas que utilicen los expositores en su ponencia. Es decir, todo ese material va a estar descargable para que ustedes puedan hacer uso de él. Y en formato presencial, que es el que más ha tenido éxito, ya llevamos 228 personas, tiene un valor de 100.000, perdón, e incluye un set de material del Congreso, ya los 2 coffee break de mañana y tarde, una participación directa con los redactores, es decir, solamente van a poder hacer preguntas en directo y adicionalmente en los coffee break pueden interactuar con ellos así lo desean. Van a poder participar de la experiencia de productos Unity y van a tener, al igual que en el streaming, el acceso a la plataforma virtual para descargar todas las ponencias y los PPTs que se hayan utilizado. Finalmente, este también, como hacer un evento presencial, es una instancia para generar networking y redes colaborativas. Van a haber gente que viene de distintas instituciones, van a estar los profesionales que van a dictar las capacitaciones, van a estar también posiblemente de instituciones ministeriales, de universidades que también van con invitaciones, así que también ahí van a poder interactuar con ellos y desarrollar proyectos si es que así lo desean, o tener referencias y los contactos para el día de mañana poder hacer uso de ellos. ¿Cómo participar en el Congreso? Bueno, aquellos que quieran participar, la fecha de cierre de matrícula es a finales de este mes, ¿ya? Como les comento, ya estamos en 228 personas inscritas en formato presencial, así que también quedan cupos disponibles. Si quieren inscribirse, pueden comprar su cupo directamente en unitysaycometrics.cl. Les vamos a dejar el link directamente aquí para que lo puedan hacer. Y en caso de necesitar cotización, en caso de querer más información, también tenemos nuestro correo, ¿ya? Al cual nos pueden escribir y les van a asignar un ejecutivo que los puede atender a la brevedad posible, entregando toda la información respectiva del Congreso y generando la cotización para que la puedan presentar en caso de ser necesario su sostenedor, director. Ahí les dejé el link para que puedan entrar directamente a comprar el cupo y les voy a dejar el correo para que puedan pedir información o cotizaciones. Perfecto. Así que esperamos verlo ahí. Ya vamos a pasar entonces, si es que hay más preguntas, a revisar las últimas para no extendernos mucho más. A ver, estoy acá revisando. Si quieren dejar algunas consultas, nos las van haciendo saber. Voy a ver aquí qué ha llegado. Mira, aquí hay un comentario que lo vamos a marcar porque puede ser una duda que tiene bastante otras personas. Aquí Carmen nos consulta o nos comenta
Ojalá en las futuras exposiciones y congresos la información y contenidos teóricos sean contextualizados a la realidad educativa de nuestro país. Me refiero a la cantidad de estudiantes por sala, otros diagnósticos diferenciales que se presentan. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Alejandro? Yo tengo entendido que está súper contextualizado a nuestro país, por lo menos Chile, y que también se van a dar algunos temas generales ya para todo lo que es Latinoamérica. Sí, bueno, como yo les decía, Leonardo es chileno, yo más chilena que los porotos. Rafael es el que nos va a hablar de la teoría, es el que nos va a conceptualizar, a ver el diagnóstico, la detección temprana, las señales previas, etcétera. Pero los temas que tienen que ver con la intervención, tanto emocional como pedagógica, los vamos a trabajar Leonardo y yo. Efectivamente hay muchos factores que intervienen o muchos factores que son limitantes para el trabajo con las necesidades educativas especiales. Como hablábamos recién, el tiempo, el número de estudiantes en sala, la falta de capacitación de los profesores, pero esa es la realidad chilena y son las piedras que yo me tengo que echar en la mochila y seguir para adelante. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo el ejemplo y yo trabajé harto tiempo en una escuela con muchas dificultades, muchas dificultades. No había materiales, los apoderados no ayudaban, no participaban, no facilitaban esto. Pero esa es nuestra realidad y tenemos que seguir adelante. Entonces, desde mi ponencia, las estrategias que vamos a trabajar, como yo les decía, son sencillas, no requieren mucho tiempo, son prácticas. Y lo que yo busco es que el profesor sea inclusivo siempre, sea parte de su metodología habitual, no que a veces se acuerde de y que haga esto o este otro, sino que sea práctica habitual. O sea, yo siempre tengo que, qué sé yo, poner un organizador previo para que el estudiante sepa qué es lo que vamos a trabajar y cómo está organizada la información. Siempre tengo que entregar la información de manera progresiva. Por lo tanto, voy a agarrar una tijera y voy a cortar para no entregar todo de una sola vez. Siempre tengo que, los textos, por ejemplo, organizarlos de manera de facilitar la comprensión, con algunos elementos gráficos, viñetas, números, subrayados, títulos, subtítulos. Cuando un texto es plano y no tiene nada, no facilita la comprensión del estudiante. Entonces, hoy día existen herramientas sencillas porque si antiguamente yo tenía que hacer una guía o entregar un texto en una transparencia, en un stencil, ya los que son de mi edad y para arriba van a saber lo que es un stencil, claro, empezar a ajustar o adecuar significaba trabajar el doble. Pero hoy día en el computador yo puedo poner títulos, subtítulos, viñetas, números, subrayado, negrita, en una sola vez en el computador. Y si no tengo tiempo para hacerlo, por último yo le digo a los niños, le digo, chiquillos, ¿saben qué? Esto es lo más importante del texto. Agarren un lápiz y subrayenlo. De aquí hasta aquí, porque esto es lo más relevante. Entonces, destacar la información relevante, organizar la información, entregarla de manera progresiva, lo puedo hacer con 10 alumnos o lo puedo hacer con 40 en la sala de clase. Es verdad que hay limitantes, hay factores que dificultan, pero yo tengo que seguir adelante con lo que pueda, con las estrategias que pueda y tratar de llegar al 100% de mis estudiantes. Perfecto. Mira, no han llegado más consultas, así que si no las hay, yo creo que estamos bien para poder terminar. Te agradezco, Alejandra, el tiempo. Ya esperamos que también los participantes hayan disfrutado de tu conocimiento, hayan sabido también aprovechar algunos tips que diste ahí sobre cómo poder abordarlo. Y ojalá que nos veamos en el Congreso. ¿Ya? Así que están todos invitados. Yo feliz de participar. Siempre parto media nerviosa todas estas cosas y después ya me empiezo a emocionar, a hablar, porque es una realidad que vivo a diario. Y nada, los invito al Congreso, vamos a estar Rafael, Leonardo y yo, y ojalá les guste mucho y se puedan inscribir. ¿Ya? Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias a todos. ¿Ya? Nos vemos. Cualquier duda, nuestro correo o directamente en nuestra página web. ¿Ya? Un abrazo y gracias por participar con nosotros. Ya no vamos a hacer más webinars porque ya terminamos la tanda, pero vamos a estar subiendo ahí algún contenido, algunos videitos para que también se vayan interiorizando un poquito más. ¿Ya? Así que saludos a todos, gracias por participar. Chao, gracias. Chao.